Continuamos con Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 10. Ya ha pasado un tiempito desde que pudimos terminar el capítulo 9. Y como siempre, vamos a recapitular. Entonces, en el estudio pasado, vimos en la segunda parte del capítulo 9, después de la conversión de Saulo, ¿cierto? Vimos que Saulo se convirtió, que se encontró con el Señor camino a Damasco, y vemos lo que empezó a suceder en su vida. Vemos que Saulo inmediatamente después de la conversión, ¿qué comienza a hacer? Empieza a predicar inmediatamente. Él en Damasco, después de que recobra la vista, se pone a predicar inmediatamente. Y él tuvo un tiempo de preparación. La Biblia nos dice, Pablo en una de sus cartas explica ese momento de la conversión y de cómo él por 3 años se fue para Arabia. Y en esos 3 años él se preparó, estuvo preparándose ¿para qué? Para el ministerio que el Señor iba a empezar a delegarle a él. Vemos que luego de eso Pablo regresa a Damasco y se pone a predicar con más fervor, pero están que lo sacan. Los judíos de Damasco están enfadados, están enfurecidos con él y le toca a Pablo ¿qué? Huir. Vemos que lo sacan como si fuera mercancía por una de las murallas de la ciudad y Pablo se va a Jerusalén después de un tiempo que no había ido. Tras finalmente ser aceptado por los apóstoles, porque vemos que cuando llega a Jerusalén los apóstoles, muchos de ellos están reacios a creer de que Pablo verdaderamente tuvo una conversión y muchos de ellos dicen, pero ¿cómo así? ¿No era este el que antes perseguía? ¿El que antes hacía que las personas blasfemaran? ¿Cómo que ahora se convirtió? Pero cuando finalmente es aceptado, empieza a causar, y se une a ellos y empieza a predicar junto con ellos, empieza a causar tensión. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo, que vemos que Pablo es uno de esos que predica sin pelos en la lengua, empieza a causar mucha tensión en los judíos de habla griega o los judíos helenistas. Entonces, ¿qué deciden todos los apóstoles en Jerusalén? A los 15 días le dicen, Saulo, lo siento mucho, pero vamos a mandarle un tiempito otra vez para su casa. Y se lo llevan nuevamente rumbo a que se embarque en un barco rumbo a su ciudad natal, ¿cierto? A Tarso. Luego vemos que Dios le confirma a Saulo que su ministerio no iba a ser para los judíos. El Señor le dice a Saulo, le dice, no te preocupes, es que yo te he escogido para algo muy distinto. Tú no vas a predicarle a los judíos, tú te vas a encargar de predicarle a los gentiles. Y Pedro, después entonces ahí la historia cambia. Vemos que se deja de hablar de Saulo por un tiempo y comenzamos a hablar otra vez de Pedro, del cual habíamos dejado de hablar hace unos capítulos. Y se nos dice que Pedro estaba en una ciudad llamada Lida, que dijimos que es lo que hoy en día se conoce como la actual zona donde está el aeropuerto Ben Gurión, ¿cierto? En Israel. Y ahí sana a un hombre, a un paralítico que llevaba 8 años paralizado llamado Eneas. Y vemos que después de que él sana a este hombre en el nombre de Jesús, toda la gente de la región se convierte. Nos dice que todos se convierten. Después comienza la historia de una mujer llamada Tabita, si se acuerdan, ¿cierto? Dorcas, también conocido en el griego, y se nos dice que esta mujer fallece. Era una mujer muy querida en la comunidad, una mujer que hacía muchas obras de beneficencia y fallece. Y en ese momento mandan a llamar a Pedro, que estaba en Lida, y es cierto, lo mandan a llamar para que vaya a la ciudad de Jope, que está a unos cuantos kilómetros de Lida. Y allá en Jope Pedro llega y él entra al cuarto donde está esta mujer, ora por ella y la mujer resucita. Vemos que eso también muchas personas se convierten a causa de esto. Y después se nos dice que finalmente Pedro se queda en Jope por un tiempo en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Vimos que ese detalle era importante. ¿Por qué? Porque un curtidor de pieles era una persona aborrecida en la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajaba con pieles de animales muertos. O sea que una persona, un judío, que para ellos todo lo que fueran cadáveres ellos lo veían como un modo de contaminación. Fue algo muy sorprendente que Pedro se quedara en la casa de un hombre que se dedicaba a este tipo de cosas. Y ahí empezamos a ver que Dios estaba preparando el corazón de Pedro de una manera sobrenatural para lo que va a empezar a suceder en el capítulo 10. Entonces finalizamos el estudio pasado con el verso de Hechos 9 que decía, Pedro hizo que todos salieran del cuarto donde estaba con la mujer esta llamada Tabita. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes se las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor de pieles. Entonces quería comenzar primero con esta frase, porque esta frase va a marcar lo que va a ser el capítulo de hoy. Dios rompe barreras. Dios es un Dios que rompe los esquemas del hombre y vamos a ver de qué manera lo hace. Aquí el capítulo 10 es un capítulo muy crucial en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan en el primer capítulo de Hechos, cuando Jesús aún no ha ascendido al cielo, que le dice a ellos, a los discípulos, ¿cierto?, que serán mis testigos tanto en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta los confines, en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya vimos cómo empezó la predicación de Pedro en Jerusalén, en Pentecostés, ¿cierto? Después vimos la historia de Felipe, que fue quien empezó a predicarle a los samaritanos. Ya estamos viendo ahí la región de Judea y Samaria. Y ahora el capítulo 10 está marcando lo que se va a llamar los confines de la tierra. Vemos que el evangelio ya va a salir, ya está saliendo de Israel. Y ahora, a partir de lo que va a suceder ahora, vamos a ver que ese evangelio viene para el mundo entero, que es el plan inicial de Dios. Desde un principio Dios tenía claro que el evangelio no era únicamente para los judíos. Ellos serían los que iban a empezar a transmitirlo, pero el evangelio sería para todas las naciones. Entonces Dios va a romper todas esas barreras que digamos la cultura judía tenía en su mente, de que nosotros somos el pueblo elegido de Dios y fuera de nosotros ya no hay nadie más. Para Dios nosotros somos los únicos, pero Dios les va a mostrar que no es así. También quería aquí, en esta parte, mencionar que nosotros como seres humanos tendemos a crear barreras muy a menudo, barreras culturales, barreras de religión, sociales, ¿cierto? De clases económicas. Y vemos que en la cultura judía habían esas barreras religiosas. El judío no se mezclaba ni con el samaritano y mucho menos con el gentil, ¿cierto? Gentil siendo la persona que no era judía. Vimos que el samaritano tenía algo del judío, ¿cierto? Que se había pues creado porque venían de descendientes pues de personas que cuando fueron sacadas en la expulsión, ellos tenían descendencia judía, pero el gentil era la persona con la que ellos no se juntaban para nada. Y era necesario que esas barreras se rompieran. Era necesario. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ellos no dijeron vayan y hagan discípulos en Jerusalén. Dice, id y haced, esa es la gran comisión. Id y hacer discípulos, ¿dónde? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y después Efesios 2 del 11 al 22 dice, pues por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. ¿Cuál era el pueblo elegido? Israel. O sea, Pablo le está hablando aquí a unos gentiles en Éfeso, en Turquía, diciéndoles, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Ya ustedes, Dios no los ve como extranjeros, ustedes son conciudadanos de los elegidos. Ya ustedes vienen a ser parte del pueblo de Israel y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En Cristo todos somos uno. Todos los que por fe venimos somos uno, sin importar si este venía del judaísmo, si este venía de esta religión, si este no creía en nada, si este adoraba a dioses paganos, no importa. En Cristo todos venimos a ser uno solo, sin importar nuestro idioma, y eso es lo que Dios va a hacer aquí. Para los discípulos era de pronto difícil poder entender aún esto, porque eran muy, muy nacionalistas. O sea, ellos estaban muy aferrados a su identidad como israelitas. Y para ellos era muy difícil poder romper esto. Entonces dijimos que Pedro va a ser usado. Vimos que Pedro, Dios definitivamente cuando él le dice a él,
cuando están allá en Cesarea de Filipo, que Jesús le dice a Pedro, ¿cierto? Que él va a ser la roca, o sea, donde él va a construir su iglesia, edificar su iglesia. Vemos que eso se cumple definitivamente en el libro de Hechos. Pedro es usado de una manera sobrenatural. Pedro fue el que le predicó en Pentecostés a los 3,000 que se convirtieron. Pedro fue el que viajó a Samaria cuando Felipe le predicó a los samaritanos, y fue la oración de Pedro y la imposición de manos de Pedro la que hizo que descendiera el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Y ahora Dios lo está usando, ¿para qué? Para predicarle por primera vez a los gentiles. Listo, entonces eso es muy importante. Y también vamos a ver que esto que va a suceder va a ser el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a un hombre 2100 años atrás. ¿Quién creen que era ese hombre? Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, miren lo que dice Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, ¿por qué para el judío era de sorprenderse que Dios hiciera inclusión de personas que no eran judías? Si al mismo Abraham se le dijo todas las naciones, no la nación de Israel, todas las naciones serán benditas en tu simiente. Todas, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice el Señor. Entonces quería como dejar esa base, porque de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a empezar aquí leyendo Hechos 10:1 al 8. Y dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus palabras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces acá inicialmente, para ver el contexto geográfico, vemos que se nos está hablando ahorita de una historia que está sucediendo en Cesarea Marítima. Ya habíamos hablado un poco en la clase anterior que Cesarea Marítima es un lugar, una ciudad de puertos, una ciudad que está junto al mar Mediterráneo. Aquí podemos ver Cesarea Marítima. Y esta ciudad era la capital de la provincia romana en Judea. De hecho, en esta ciudad estaba la residencia del procurador romano. Hoy en día se conserva parte de eso. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel, esta foto que ven aquí no es una foto actual, es una foto donde se hace una ilustración de cómo se cree que era según los restos arqueológicos que han quedado en esa zona. Se conserva parte aquí de donde estaba el hipódromo, ¿cierto? Que hacían carreras de caballos, donde también exhibían muchas veces a los esclavos. Y se dice que ya por allá estaba lo que era la casa del procurador. Y cuando uno vaya ve muchos de esos restos y muchas partes que uno puede, lograr como tener una idea de cómo era esta ciudad. Y se dice que había una gran guarnición de soldados en esta ciudad, porque imagínense, pues si vive el procurador, tiene que haber ahí muchos soldados protegiendo esa zona. Entonces acá se nos está hablando que Pedro está aquí, donde está este punto rojo, Jope, otra ciudad de puertos. Hablamos que es la ciudad donde Jonás había ido a montarse en un barco para partir rumbo a Tarsis, porque no quería ir a predicar a Nínive, ¿cierto? Entonces vemos que Jope ya tiene mucha historia bíblica, y ahí es donde Pedro se está quedando. Entonces vemos que Dios se le acaba de aparecer a un hombre aquí, en Cesarea Marítima, por medio de un ángel, por medio de un mensajero se le aparece a un hombre llamado Cornelio. Pero tenemos a otro hombre aquí, en Jope, Pedro, el cual Dios también está preparando. Entonces, ¿quién era Cornelio? Se nos dice que era un centurión. Y la palabra centurión viene del número 100. Centurión, del número 100. ¿Y qué significa? Es una persona, un rango militar que está a cargo, un comandante que está a cargo de 100 soldados. Entonces, cuando uno escucha un centurión, es un hombre que está a cargo de 100 soldados. Normalmente, las legiones romanas
Una legión, cuando se habla de legiones de ejércitos, consiste de 6.000 soldados. O sea, una legión son 6.000 soldados. De esos 6.000 soldados se dividen en grupos de 10. Entonces se dividían en grupos de 600 soldados. Y ya después cada centurión estaba a cargo de 100 de cada uno de esos. Entonces en total habían 60 centuriones en una legión. Y Cornelio era uno de esos hombres. Los centuriones normalmente eran personas que tenían cualidades de firmeza, responsabilidad, confiabilidad. O sea, tenían que ser personas muy devotas a su nación, porque eran personas que estaban a cargo de muchos soldados. Pero la Biblia nos dice también que aparte de esas cualidades que él tenía, que muchos otros soldados tenían, Cornelio sobresalía por algo. Y nos dice que era un hombre devoto y temeroso de Dios, que realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Este hombre de alguna manera conoció de Dios, no porque fuera su cultura. Acuérdense que los romanos eran paganos, los romanos adoraban todo tipo de dioses, pero este hombre por alguna razón conoció de Dios, quizás a través del judaísmo, y era un hombre devoto a Dios, un hombre que tenía temor de Dios, que lo reconocía como el Dios creador del universo, y era un hombre que en su corazón tenía un buen corazón, hacía obras de caridad y oraba a Dios constantemente. Y miren lo que dice Jeremías 29:13, porque esto que este hombre hacía de amar a Dios, de temer a Dios y de buscarlo constantemente, pronto va a empezar a dar sus frutos. Jeremías 29:3 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea que esa promesa es real, no solo para Cornelio, para todos nosotros. Dios promete que cuando lo buscamos de todo corazón, Él se va a revelar a nuestras vidas. Es una promesa. Y vemos que a este hombre Dios está a punto de revelársele de una manera que va a cambiar su vida eternamente. Hasta ahora, este hombre, como dijimos, conoce de Dios, es temeroso de Dios, pero aún no es salvo. ¿Por qué? Porque aún no entiende su condición. Aún no entiende lo que tiene que suceder para que sus pecados sean perdonados. Y es por eso que, como dice acá, Dios atrae al pecador con amor. Dios está trayéndolo a él. Pero ahora va a ser responsabilidad de este hombre reconocer su necesidad de Dios y entregar su vida a Él. ¿Por medio de qué? De lo que va a hacer Dios a través de Pedro. Entonces se nos dice que a la hora novena o a las 3 de la tarde, las 3 de la tarde tiene algo muy especial en la Biblia, ¿cierto? Vemos que es la hora donde nuestro Señor fue crucificado. Y vemos que a esa hora un ángel se le revela a Cornelio por medio de una visión. Y a pesar de su devoción y sus obras, Cornelio necesitaba una explicación de ese evangelio. El ángel le pudo haber explicado el evangelio. El ángel pudo en ese momento haberle dicho: Cornelio, la única manera de tú poder encontrar salvación es por medio de Jesucristo y su obra, para que tus pecados puedan ser perdonados. Pero el ángel no hizo eso. El ángel simplemente le dio una orden a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería usar personas para llevar a cabo su obra, y eso es lo que hace Dios. Dios podría aparecérsele a un pecador en forma de un ángel, de lo que sea, y salvarlo, explicarle el evangelio y que esa persona reconozca su condición y ser salvo. Pero así no es como Dios trabaja. Dios nos usa a todos nosotros para llevar a cabo su obra. Entonces, ¿qué pasa? Cornelio obedece inmediatamente. Este hombre no duda. Este hombre inmediatamente, después de la orden que le da el Señor, miren lo que dice acá. Él envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón llamado Pedro. O sea, este hombre obedece inmediatamente a Dios. Y la obediencia inmediata hace una diferencia. Vemos a través del libro de Hechos que las personas que Dios está usando son personas que obedecen inmediatamente. ¿Ustedes se acuerdan cómo Pablo, después de que recobra la vista, qué hace? Se pone a predicar inmediatamente. ¿Se acuerdan de Felipe también? Cómo obedece inmediatamente también al Señor y va a Samaria a predicarle a los samaritanos. Cómo Ananías también, no el Ananías que engañó al Espíritu Santo, sino Ananías el que ayuda a recobrar la vista de Pablo. Cómo Dios le dice a Ananías: necesito que vayas y ores por Saulo de Tarso. Y él dice: Señor, pero este hombre, pero obedece inmediatamente. Y Pedro, vemos el ejemplo de Pedro obedeciendo inmediatamente. Porque saben que
la obediencia tardía es igual a desobediencia. El decir, Señor, sí, yo lo voy a hacer, pero después lo hago, es desobediencia. Es como cuando uno le pide a un hijo, necesito que recojas eso ya. Sí, papi, ahorita más tarde lo recojo. No es obediencia. La obediencia requiere ser inmediata. El Señor me está pidiendo esto inmediatamente, sin pretextos, sin excusas, obedezco al Señor. Entonces Dios prepara el corazón de Pedro. Dijimos que mientras Dios estaba preparando allá arriba, en Cesarea Marítima, a un hombre llamado Cornelio, también empieza a preparar abajo, en Jope, a un hombre llamado Pedro. Y dice, en Hechos 10, 9, 17, dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Acuérdense que él se está quedando en la casa del Simón el Curtidor. Él subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía y sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. En la visión él vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez la voz le insistió. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Y mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Y mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí podemos ver una ilustración de la visión. Había muchas ilustraciones, decidí escoger esta, pero aquí podemos ver algo, una forma, digamos, de donde se representa. O sea, porque es difícil simplemente imaginarse esa visión que tuvo él. Imagínense un montón de animales, serpientes, todo tipo de reptiles, cuadrúpedos, y Dios diciéndole, come. Especialmente para un hombre judío. Solo pónganse a pensar eso. Muchas veces uno en la Biblia tiene que tratar de ponerse en los zapatos de estas personas y en la cultura de esta época. Imagínense para un judío que le dijeran, come ese cerdo. Este hombre sí creyó en Jesús y es un seguidor de Jesús y un discípulo de Jesús y un apóstol de Jesús. Pero este hombre sigue todavía sus tradiciones judías. Su comida kosher, su comida que no es preparada por gentiles, sino por judíos. De que ellos no pueden comer con utensilios que han sido tocados por otras manos gentiles porque necesitan un proceso de purificación. Un hombre que no entra en casas de gentiles a comer. Son personas que todavía, de cierta manera, están todavía cargando todo esto. El hecho de que Pedro es un hombre que ahora sigue a Cristo y que ya, digamos, no se guía por la ley en cuanto a las fiestas y a estas cosas, Pedro aún sigue todavía con muchas de sus tradiciones, arraigado a sus tradiciones. Entonces es difícil para él entender esa visión y se nos dice ahí que Pedro, o sea, miraba y que acá se nos dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Entonces, Dios es soberano en elegir a las personas que Él quiere para su obra. Ya hemos visto esto, hemos visto que Dios escoge desde lo peor, desde lo más marginado, desde lo más rechazado, desde el que no puede hablar, desde el inseguro, para hacer su obra. Dios se glorifica en las personas que todo el mundo las vería como, este no es un candidato bueno, ese es el buen candidato para Dios. ¿Y por qué sabemos eso? Miren lo que dice ahí Isaías 49:1. Dice, escúcheme costas lejanas, oigan esto, naciones distantes, dice Isaías. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Isaías tenía claro que él había sido llamado desde el vientre de su madre. Y cuando nosotros tenemos esa certeza de que sea lo que sea que nosotros hagamos para el Señor, saber que no fue como que, sí, Dios a última hora me escogió para... Nunca. Dios no escoge a nadie de última hora. Los elegidos y escogidos por Dios han sido escogidos desde el vientre de su madre.
yo sé que desde el vientre de mi madre Dios me había escogido para este momento. Y lo que estoy haciendo aquí no es simplemente casualidad, cosas del destino, porque no hay tales cosas como esas. Dios tiene un plan y un propósito ya escrito para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre, imagine, Jeremías se va mucho más atrás que el vientre, mucho más. Isaías está diciendo, desde el vientre, desde que estaba ahí el feto, Dios me escogió. Pero Jeremías se va mucho más atrás, dice, desde antes de formarme en el vientre. Desde antes que tan siquiera fuera una idea de mis padres concebirme. Ya te había elegido, dice el Señor. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y luego en Gálatas 1:1, Pablo dice, yo Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Pablo sabía que a él no lo escogieron hombres, que él no fue nombrado por... No, Cristo mismo lo escogió y lo nombró apóstol. Entonces Dios se le revela a Pedro por medio de esa visión. Y Dios instruye a Pedro a comer de animales, como dijimos. Y esto era un comienzo de una nueva era. Dijimos que este capítulo es muy importante. Porque ¿qué decía la ley de Moisés acerca de esos animales que hizo referencia aquí? Cuadrúpedos, reptiles. Miren lo que dice la ley de Moisés en el Levítico. Levítico 20, 25, 26 dice, por consiguiente también ustedes deben distinguir entre los animales puros e impuros y entre las aves puras e impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo. ¿Cierto? Pues yo los he señalado como impuros a esos animales. Sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he distinguido de entre las demás naciones para que sean míos. Ahora la pregunta es, ¿Dios cambió de parecer? Porque Dios dijo antes no coman de esto y estos son impuros y los van a ensuciar a ustedes y ahora dice coman de todo eso. ¿Qué creen ustedes? No se estaba refiriendo al alimento físico, o sea, a la comida como tal. Sí, ahí vamos a ver que esto tiene un mensaje más profundo que simplemente el alimento. Pero aún así, la razón por la que Dios, porque aquí de todas formas también se nos está ya dando a nosotros, cristianos, creyentes, se nos está dando a ver de que ningún alimento es impuro. De que nada de lo que nosotros comamos nos va a ensuciar espiritualmente, como sucedía con el judaísmo. El judaísmo decía, yo no puedo comer eso porque quedo impuro. Y si llego a comer o a tocar eso, me tengo que retirar por un tiempo hasta hacer un proceso de purificación, bañarme, unas cosas, unas oraciones, hasta volver a quedar puro y poder reintegrarme a la sociedad. Pero entonces, ¿por qué Dios antiguamente sí era tan estricto con eso? Recuerden que cuando Dios escogió a su pueblo y les dio todas estas leyes, en Levítico vemos un montón de leyes y normas que Dios les da. La razón por la cual Dios le dio al pueblo de Israel todas estas normas es porque Él necesitaba buscar una manera de que el pueblo se preservara. De que el pueblo de Israel fuera único, fuera apartado, separado de todas las demás naciones. Si el pueblo de Israel empezaba a comportarse como las demás naciones, tarde que temprano, ¿qué iba a pasar? Se iban a mezclar. ¿Qué pasó con los samaritanos? ¿Fueron qué? ¿Judíos que se mezclaron con quiénes? Con gentiles. Cuando la deportación a Babilonia empezaron a venir gentiles, asirios, y se mezclaron con esos judíos y nacieron ¿quiénes? Los samaritanos, quienes ya dejaron un montón de creencias y cosas y ya tenían creencias muy raras. ¿Por qué? Porque se mezclaron. Dios sabía que el momento que el pueblo de Israel se mezclara con otros pueblos, tarde que temprano iban a ir en decadencia. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Por qué fue la decadencia de Salomón? Porque si su padre fue tan fructífero, un hombre conforme al corazón de Dios, y Salomón empezó también recibiendo sabiduría, ¿por qué fue la decadencia de Salomón? Se mezcló con lo que Dios le dijo, no te mezcles con mujeres de otras naciones, religiones.
y terminó él adorando los dioses de esta esposa y los dioses de esta esposa y los dioses de esta concubina. Dios necesitaba apartar a su pueblo. Por eso es que el pueblo de Israel es tan celoso y estricto con todas sus leyes. Ahora llega Cristo. Cristo no viene a, como dice la palabra, yo no vengo a quitar la ley. Cristo viene como el cumplimiento de la ley. Cristo viene y dice, ya en mí se cumplieron todas las cosas. Todos estos requisitos ceremoniales, todos estos requisitos de alimentación, todos estos requisitos de limpieza y purificación ya no son necesarios, porque ya en mí todo esto fue cumplido perfectamente. Ahora en mí ustedes tienen perdón de pecados por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces lo que aquí el Señor está diciendo es, en una época esto fue pertinente, pero ahora Pedro, ya no. Pero como decías tú, esto tiene un significado más allá que la simple comida. Y vamos a ver cuál es ese significado. Entonces Pedro, como un hombre devoto a su alimentación kosher, se resiste. Y es difícil para él poder entender esto que Dios le está diciendo, pero Dios en amor lo comanda 3 veces. Miren cómo Dios no llega y lo regaña, sino que 3 veces vuelve y le dice, Pedro, no llames impuro a lo que yo he purificado. Y en esta visión Dios está mostrándole a Pedro que ahora es hora de incluir a lo que antes se rechazaba, a lo que antes se consideraba impuro, inmundo, que ¿quiénes eran? Los gentiles. Pedro, ahora es hora de recibir a estas personas, ¿cierto? Y no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces, esa era de restricciones alimenticias y de tantas restricciones llegó a su fin. Miren lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren lo que dice Marcos 7, 14, 23, cuando Jesús estaba todavía en la tierra en su ministerio. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no lo puede contaminar? ¿Qué es lo de afuera que entra a nosotros? La comida. Está diciéndole, la comida que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque la comida entra al estómago, no entra a su corazón y luego sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Jesús está diciendo, todos los alimentos son limpios y se pueden comer. Pero decía que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. O sea que lo que nos contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Pedro, esos alimentos no te van a contaminar. Más bien, ahora derriba la barrera que hay en tu corazón para que entiendas que estas personas que próximamente van a venir a tu casa son escogidas por mí. Son puros, son santificados porque yo los he escogido. Continúa. Hechos 10:21 dice, Pedro bajó y dijo a los hombres, acuérdense que llegaron ahí los hombres, 3 hombres, y Pedro baja y les dice, aquí estoy, yo soy al que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Pedro todavía no entendía bien la visión, acuérdense que él está perplejo y no entiende todavía, no le ha atinado a la visión. Entonces Pedro como que baja y les dice, ¿qué es lo que los trajo a ustedes acá? Yo no entiendo, explíquenme. Y ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó.
Miren, primera prueba que le pone el Señor, Pedro ¿la qué? La pasó. Acaba de hospedar 3 hombres gentiles en su casa. El solo hecho de que entraran a su casa 3 hombres gentiles, ya, algo pasó en el corazón de Pedro. Algo pasó en el corazón de Pedro. Y dice, al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro le hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que yo solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. ¿Vimos? Obediencia ¿qué? Inmediata. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Hasta este punto yo estoy obedeciendo a Dios, pero todavía no entiendo. Cornelio contestó, hace 3 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digan. ¿Ah? Imagínense, o sea, este hombre llegó sin todavía entender de qué se trata todo esto. Y para colmo de males, Cornelio le dice, Dios me dijo que te mandara a llamar y que tú ibas a venir y que tienes un mensaje que darnos. Yo creo que Pedro está como, Espíritu Santo, muéstrame qué es el mensaje, porque yo no sé de qué se trata todo esto. Pero Pedro obedece a su llamado. Pedro no titubea. Aunque no entiende el significado, obedece inmediatamente. Inmediatamente. Y la fe verdadera siempre va acompañada de obediencia. Amén. A mí que no me vengan a decir, yo creo, pero desobedezco. Veamos qué dice la Biblia. Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe va acompañada de obediencia. Romanos 1:5 dice, por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Obedezcan a la fe. ¿Cierto? Entonces la obediencia es el resultado de yo creer. Hemos hablado ya de esto varias veces. Yo no hago buenas obras para ser salvo, no. Yo obedezco y hago buenas obras porque soy salvo. Porque Dios cambió mi corazón, porque Dios me transformó. Y por eso es que yo digo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, lo que dice tu palabra. Quiero, dejar de un lado esas cosas pecaminosas para obedecerte y seguirte a ti. Y quizás para Pedro fue un asombro escuchar que un gentil fue visitado por un ángel. Imagínense en este momento Pedro escuchando que a Cornelio se le apareció un ángel. Pedro dijo, Señor, ¿qué quiere decir esto? Tú también te le estás revelando a ellos. Si tú te le estás revelando a ellos, algo está pasando aquí. Y el corazón de Pedro ya estaba siendo preparado al darle hospedaje a estos hombres gentiles, especialmente soldados romanos. Ya dijimos, quienes eran aborrecidos por los judíos. Quizás ya no había un odio porque Pedro, el Señor está transformando su corazón, pero póngase a pensar, ¿quiénes fueron los que clavaron a su maestro y Señor? Los soldados romanos. Yo no creo que para los apóstoles era fácil ver a un soldado romano y aceptarlo y recibirlo y tratarlo con amor. No era fácil, pero fue la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y Pedro emprende ese viaje. Y miren cómo es curioso que Pedro no se va solo. Él lleva a unos de Jope y se van para Jope. Se van para Cesarea Marítima. Y la pregunta es, acuérdense, en la Biblia todo detalle que está escrito tiene algo. La pregunta es, ¿por qué Pedro se lleva gente? ¿Por temor? ¿O porque de pronto Dios quería demostrar no solo a Pedro, sino a todos los otros discípulos la obra que estaba a punto de hacer? ¿Sí me entienden? No solamente va a ser Pedro el que va a estar presenciando esto, sino todos estos otros hombres
van a presenciar lo que va a punto de suceder. Y Cornelio lo recibe con reverencia. Dice que Cornelio se tira a los pies de Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Le dice, levántese. Y claramente no estamos llamados a postrarnos ni a adorar ningún ser humano más que a Cristo. Más que a Cristo. Aquí continúa. Y Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Claro, ellos lo conocían porque ¿quién no escuchó de Jesús? Especialmente en Judea. Entonces Pedro les está diciendo, ustedes saben de qué mensaje les voy a hablar. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ellos sabían quién era Juan el Bautista. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y de en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no al todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a darles solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Y mientras Pedro estaba todavía hablando en ese momento, parece que la predicación que estaba haciendo hizo su efecto. Estas personas creyeron. ¿Y qué pasó? Dice, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos, miren lo que les decía, los creyentes judíos que Pedro se llevó con él, quedaron asombrados. Pedro ya había, un paréntesis ahí, Pedro ya había visto cómo Dios había incluido a los samaritanos. Para Pedro de pronto ya no era de sorprenderse que esto mismo sucediera con los gentiles. Pero para estos otros hombres fue algo que dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo estos gentiles están ahorita hablando en lenguas? ¿Cómo que descendió el Espíritu Santo sobre ellos? Dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces, ahora en casa de Cornelio, Pedro llega a la casa de Cornelio y se nos dice que Cornelio, miren qué belleza, este hombre ya definitivamente estaba esperando algo grande en su vida. Porque él no solamente estaba solo, él no solo estaba esperando recibir algo de parte de Dios para él mismo. Miren el gran corazón que este hombre tenía. Este hombre quería que lo que Dios iba a hacer fuera para toda su familia y amigos. La pregunta es, ¿queremos nosotros que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas sea solo para nosotros o para toda nuestra familia y amigos? Cornelio reunió a todos sus parientes y amigos más íntimos para que fueran parte de esto. Y Pedro reconoce que si fuera por su ley, no habría manera en que él hubiera entrado a la casa de ese hombre. No habría manera de que él hubiera entrado a la casa de él. Pero Dios le había mostrado que a partir de ahora nadie debía ser excluido del Evangelio. Entonces Pedro obedece, deja su tradición a un lado, deja sus creencias antiguas a un lado y ahora, en obediencia a Dios, comienza una nueva etapa para la iglesia. Cornelio le cuenta a Pedro la orden que Dios le dio al llamarle. Cornelio le comenta, Pedro, yo tuve una visión. Yo creo que Pedro en el momento dijo, yo también. O sea, empiezan a ver que Dios estaba hablando a ambos, preparándolos a los dos para este momento. Ahora Pedro está empezando a entender la visión. Lo que lo tenía perplejo sin entender qué era esa visión del cielo que venía, ahora está entendiendo que era este momento para lo que Dios lo estaba preparando. Y Pedro, las palabras de Cristo en Juan 10:16, miren lo que dice. Jesús hablando, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cristo ya le estaba indicando a los judíos que algún día otras ovejitas que no eran del redil israelí
iban a ser parte de ese redil. Si ven cómo Cristo ya estaba siendo claro, muchos de ellos no entendían hasta este momento. Hasta este momento quizás esas palabras le hicieron eco a Pedro y dijo, ahora entiendo lo que mi maestro decía, de que otras ovejas de otro redil vendrían a ser parte de esto. Y vemos que a pesar de Cornelio ser temeroso de Dios, hablamos al principio que era un hombre temeroso de Dios, devoto a la oración, fue necesario que Cristo fuera presentado como el único camino de regreso a Dios. Acá hay un punto crucial, porque hay personas, hay dos posturas. Hay personas que dicen, Cornelio ya era un hombre salvo antes de que Pedro fuera a visitarlo, porque era un hombre devoto a Dios, y podríamos deducir, sí, bueno, una persona que ama a Dios. ¿Cuánta gente no vemos afuera que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios? ¿Cierto? Podríamos decir, entonces Cornelio quizás era un hombre ya salvo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué entonces Dios preparó todo este encuentro? ¿Por qué Dios hizo que Pedro fuera y le predicara el evangelio si ya este hombre era salvo? ¿Con qué propósito? ¿Qué creen ustedes? Por las obras tenía que dejarle claro que no es por obras, sino por gracia. Presentarle el único camino que era Cristo. Es necesario que una persona tenga comprensión de quién fue Jesucristo, cuál fue la obra que vino a hacer y qué es lo que vino a ofrecernos a nosotros. La salvación no viene por simplemente creer en Dios y hacer buenas obras de beneficencia. Hay mucha gente que hace buenas obras, pero la palabra, la Biblia es clara. Si yo digo creer en Dios, yo digo creer en la Biblia. Y lo que la Biblia dice es que somos salvos por fe, no por obras, no por nada más. ¿Y fe en quién? En Jesucristo, como el Hijo de Dios. Entonces dice que las buenas obras de Cornelio no le habían salvado. Fue al momento de que él escuchó la verdad de Cristo que él y su familia fueron salvos. ¿Cuál fue la marca, la muestra, el sello de que ellos en ese momento fueron salvos? Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. La palabra dice en Efesios 1:12 que en el momento que nosotros creímos fuimos ¿qué? Sellados. No en el momento que nos bautizamos, no en el momento que hicimos, no, en el momento que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo. En el momento que ellos escucharon el mensaje, entendieron su posición, dijeron, yo necesito de este Cristo. Yo quiero creer en Él. En todo lo que Pedro estaba diciendo y creyeron en su corazón, vino el Espíritu Santo como garantía, como sello, como arras de las promesas de Dios, de que estos ahora son míos, pertenecen a mí. Y la salvación vino por Israel, pero fue para el mundo entero. Miren lo que dice 2 Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En Cristo el Señor está reconciliando a todos, judíos, gentiles, hombre, mujer, esclavo, libre. Dice la palabra que ya no hay ninguno de esos, todos somos uno en Cristo. Venimos a ser uno en Cristo, ¿cierto? Sin importar cuál fue nuestra condición pasada, en Cristo Jesús venimos a ser uno. Entonces es importante aquí entender eso, entender que estas personas, a pesar de que fueron devotos a Dios, no entendían todavía su condición como pecadores. No entendían todavía que necesitaban de un Salvador y de que el único camino al Padre era ¿quién? Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie sin importar qué tan devoto sea, qué tantas buenas obras haga, nadie llega al Padre sino a través de mí. Lo dice la Biblia. O lo creemos o no. O creemos que la Biblia es todo verdad, o excluimos algunas cosas y decimos, no, pero si una persona dice que ama a Dios, pues aunque no crea de pronto en Jesús y eso, pues va a ser salva. O la creemos completamente o no la creemos. No hay tal cosa como escoger yo lo que quiero creer y lo que no. Nos dice que Jesús es juez de vivos y muertos.
Apocalipsis 19:11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, y con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Nosotros podemos escoger si queremos que Jesús sea nuestro Salvador o nuestro juez. Porque al que no ha salvado, juzgará eternamente. Es muy bonito ver aquí la manera como Pedro en esas cortas palabras predicó el evangelio de una forma tan profunda y que esto nos sirva a nosotros como esquema. Es más, si le pueden tomar una foto a eso, háganlo, porque esto va a ser un esquema donde nosotros podemos sencillamente predicarle el evangelio a alguien sin darle vueltas. Es que, a ver, no, es que mira, es que tú tal cosa. No, empezó, ¿cierto? Hablando sobre lo que pasó en la cruz, lo colgaron de un madero, pero Dios lo resucitó. Entonces menciona la muerte de Cristo, menciona quién fue Cristo, menciona la muerte de Cristo, menciona la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios. Él nos mandó a predicar al pueblo y darle solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Él nombra a Jesús como el juez supremo, y de él dan testimonio todos los profetas, de que el que cree en él, ahí nos habla, ¿cierto? Fe, por medio de su nombre, recibe el perdón de los pecados. Entonces, miren lo que dice ahí Pedro. Todo. ¿Para quién es el evangelio? Para todos. El que cree, ¿cierto? Es necesario creer. Es necesario tener fe para ser salvo. Recibe. Ahí viene la parte de la gracia. El regalo de Dios. Recibimos, como dice la palabra en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia fueron salvos por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Y después dice que por medio de su nombre, la importancia del nombre de Jesús. Cuando nosotros predicamos a alguien, cuando nosotros le hablamos a alguien, tenemos que mencionar el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que se rompen cadenas, es en el nombre de Jesús que huyen demonios, es en el nombre de Jesús que se abren los ojos, es en el nombre de Jesús que las personas son salvas. Cuando nosotros solamente decimos Dios, y sí, Jesús es Dios, pero no mencionamos el nombre que está por sobre todo nombre, ¿cómo esa persona va a poder creer? ¿Cómo va a poder creer? Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo podrán creer si no hay quien les predique, si no hay quien les mencione a Jesucristo? Entonces por eso necesitamos hablar siempre de Cristo. ¿Y que al final qué dice? El perdón de pecados, este es el resultado. El resultado de ser salvos es tener paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Porque podemos tener ahora, cierto, somos justificados y podemos tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo descendió en el momento de que ellos creyeron, definitivamente. El Espíritu Santo no vino después, ellos no hicieron una oración para recibir al Espíritu Santo. Ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Ahí también queda abolida la creencia de que una persona recibe al Espíritu Santo al momento de bautizarse. Porque vemos que el bautismo sucede después de ellos haber recibido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu se recibe en el momento de creer. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero luego, ¿qué hicieron ellos? Para el agua. ¿Qué dijo Pedro? En ese momento Pedro dije, ¿acaso puede alguien negar el agua para que estos sean bautizados? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Vemos ese patrón, ya dijimos, creen y se bautizan, creen y se bautizan, creen y se bautizan. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es el resultado. Es lo que yo hago por fe en Jesucristo. Es esa muestra simbólica de que yo ahora pertenezco a Cristo y por eso me bautizo. Ahora, las lenguas, porque aquí viene también un tema donde la gente dice, bueno, pero entonces si uno recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, ¿cierto? Y podríamos decir, pero estamos viendo que las lenguas han aparecido en momentos específicos, donde es necesario que otras personas que están presentes puedan ver de que Dios verdaderamente acaba de escoger a esas personas. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Empezaron a hablar en lenguas, ¿y quiénes estaban viéndolos hablar en lenguas?
judíos griegos, compatriotas de ellos, de todas las naciones, que los escuchaban hablar en su idioma. Todos quedan asombrados. ¿Pero cómo? Estos hombres hablando en nuestro propio idioma, ¿cierto? Habían personas presentes. Luego se convierten ellos. ¿Quiénes están presentes? Los otros judíos que venían con Pedro y empiezan a verlo hablar en lengua. Dijeron, definitivamente Dios acaba de escoger a estas personas. Esto aquí no es un show, esto aquí no. Dios definitivamente escogió a estos hombres. Pero vemos que ya en otras ocasiones la lengua no es la norma. No son la norma al ser salvos. Muchas personas en la Biblia se nos habla de que fueron salvos y no hablaron en lenguas. Recibieron el Espíritu y no hablaron en lenguas. Entonces no desechemos la creencia de que si yo no hablo en lenguas es porque no he recibido el Espíritu Santo. Y hay denominaciones que tienden a forzar a la gente a esa presión de que ore para recibir el don de lenguas. Tiene que forzarlo, hable para... No. Si el don de lenguas no me fue dado a mí, entonces, ¿por qué voy yo si es el Espíritu Santo el que escoge qué don darle a cada persona? Como dijimos, el bautismo fue solo el resultado de la conversión, mas no fue necesario para que ésta se llevara a cabo. Y todo esto simplemente está indicando un nuevo comienzo. El capítulo 10 es un nuevo comienzo para toda la historia. Vamos a ver que vamos a hablar de Pedro en el capítulo 11 también. Pero ya luego de eso, vamos a empezar a ver a Pablo predicándole ¿a quién? A los gentiles. Porque fue el apóstol llamado a predicarle a los gentiles. Pedro lo único que está haciendo aquí es abriendo la puerta, afirmando, porque Dios fue el que escogió a Pedro para que afirmara esos tres grupos, judíos, ¿cierto? Samaritanos y gentiles. Pero Pablo ahorita va a ir ya a sacarla del estadio, a rematar, a irse a Europa, a Asia, al Medio Oriente, a predicarle a los gentiles, hasta los confines de la tierra. Entonces, algunos puntos importantes aquí ya para cerrar. Dios definitivamente preparó soberanamente a estos hombres. Fue la obra de Dios actuando en cada uno de ellos. Dios los escogió y a la misma vez empezó a trabajar en sus corazones. Pero esto aplica a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que Dios empieza a obrar en nosotros de alguna manera? Que empieza a permitir situaciones que nosotros no nos pueden gustar o podemos estar enojados por algo, pero Dios lo está permitiendo ¿para qué? Para preparar nuestro corazón y luego encontrarnos con alguien y darnos cuenta que Dios nos estaba preparando para ese momento. Y tanto Cornelio como Pedro fueron sumisos. Los dos obedecieron a la voluntad de Dios. Es importante. Si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que obedecer a su voluntad. Si no, ¿cómo va a poder Dios usarnos? Dios no va a obligar a nadie. El evangelio fue presentado de manera clara y sencilla para que este grupo de personas pudieran comprenderlo y recibir salvación. Vemos que la manera que Pedro predicó ese evangelio fue muy distinto a como Esteban se lo predicó a los judíos. ¿Por qué? Porque los romanos no tienen el trasfondo de los judíos. Los romanos no entienden la ley judía. Los romanos no saben quién es Abraham, Isaac, Jacob. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho discernimiento cuando vamos a hablarle a alguien. Si es una persona que no conoce absolutamente nada de la Biblia, que en su vida ha abierto una Biblia, no le vamos a empezar a hablar de cosas doctrinales y de temas profundos y de la ley y del Antiguo Testamento, porque esta persona va a quedar volando. ¿Cierto? Vamos a llegar a la raíz, o sea, nos tenemos que poner a su nivel. Y eso fue lo que hizo Pedro. Les habló, les empezó mencionando cosas que ellos conocían. Voy a hablarles de Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿Se acuerdan de él? Y de Juan el Bautista en Judea, ¿se acuerdan? Sí, ustedes soldados que estuvieron por esa zona, ¿escucharon de él? Ok, y les empieza a hablar de lo que conocen para poder llegar al punto. Y el poder del Espíritu acompañado de este acontecimiento, una vez más, afirmando que Dios mora en todo creyente y su poder nos capacita para vivir la vida que nos ha llamado a vivir. No hay tal cosa como que algunos tienen el Espíritu y otros no. Un creyente sin el Espíritu Santo no es un creyente. Es porque no ha creído en verdad. Todo creyente tiene al Espíritu Santo. ¿Que el Espíritu se manifiesta más en la vida de otros? Sí. ¿Por qué? Debido a la obediencia, a la comunión que tienen con Dios, a la pureza de su corazón. Pero el hecho de que yo desobedezca a Dios en algo, de que haya pecado y entristecí al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu ya no mora en mí. Pero si yo quiero que Dios me use grandemente,
Si yo quiero que mi mente esté en todo momento, como dice la Biblia, pensando en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las cosas carnales, necesito estar constantemente llenándome. Hay una responsabilidad de mi parte. El Espíritu Santo viene y mora en mí. Pero ahora yo soy responsable de cederle a Él el control por medio de la obediencia. Las barreras fueron derribadas en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre o mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. Espiritualmente, ya no hay diferencia entre uno y el otro. Socialmente, no hay diferencia entre uno y el otro. Porque en el cielo todos vamos a ser uno solo, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y con eso entonces terminamos el episodio de hoy.